Bien, estamos llegando a un punto en el cual Dios está por cambiar drásticamente la vida de los hombres. En aquel tiempo llegaban a vivir 900 años y más, y además se volvieron malvados. Dios dijo, no los voy a soportar tanto tiempo. Y así fue que acortó la vida a 120 años de promedio. Así que la drástica alteración vino luego del diluvio, esa alteración de la vida del hombre que puede ser fácilmente explicada debido a la pérdida de la manta protectora que cubría la tierra, hecho que permitió una mayor radiación cósmica y la consiguiente mutación de las células que causan el envejecimiento del hombre. Este es un pasaje muy especial y tenemos una pregunta que es muy común oír. ¿Quiénes son los hijos de Dios que se mencionan allí? Hay quienes dicen que son los descendientes de Set, los setitas. Las hijas de los hombres eran las canaanitas, las descendientes de Caín. De acuerdo con esta teoría, esto es lo que sucedía. Y tenemos allí que la línea piadosa de Set comenzó a vincularse. Y así entonces tenemos que la línea piadosa de Set comenzó a vincularse maritalmente con la línea impía de Caín. Y el producto, difícil de explicar, fue que hubo gigantes. En fin, esa es una teoría. Ahora, el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento es usado en varias partes, pero es usado solamente con referencia a los ángeles, nunca en cuanto a los hombres. En el libro de Job, en el capítulo 1, los hijos de Dios vinieron un día a presentarse delante de él, entre los cuales vino también Satanás, haciendo alusión a los ángeles. Aparentemente podría ser que allí, en el capítulo 6, hace referencia a ángeles, cuando estamos estudiando este pasaje en el libro de Génesis. Ángeles que habían comenzado a entremezclarse y entrelazarse con la humanidad. Usted dirá, espere un minuto. Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento en los cielos. Y eso es verdad. Pero Cristo no dijo que los ángeles no tuvieran sexo en cuanto a género. Él dijo que no se casaban ni se daban en casamiento. Y es interesante que la Biblia se refiere a ellos siempre en género masculino. Ahora, hay dificultad en este versículo si usted trata de aplicarlo a la línea piadosa de Set y a la línea impía de Caín. Hay también dificultades si usted lo aplica al casamiento de los ángeles con los hombres. Pero leemos en el versículo 4 que nos dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, allí aparece una especie de super raza de gigantes que surgió como resultado de esta relación. En el Nuevo Testamento leemos que aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado Dios bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Parece ser que hubieron ciertos ángeles que quizá no guardaron su dignidad o su primer estado. Posiblemente fueron estos que descendieron y comenzaron a casarse con las hijas de los hombres. Hay muchas cosas interesantes de las cuales no sabemos las respuestas. Esta creo que es una de ellas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Siempre que nos encontramos con la frase Dios se arrepintió, vemos que es algo difícil de manejar, puesto que las Escrituras enseñan que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En otras palabras, Dios, que es omnisciente, Él sabía desde el principio lo que iba a acontecer. Por lo tanto, podemos preguntarnos qué significa en las Escrituras que Dios se arrepintió. ¿Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra? Bueno, es muy difícil hablar de Dios con términos humanos porque estamos limitados a la terminología humana. Por consiguiente, ciertas acciones de Dios que debo describir, ¿cómo lo haré con un lenguaje que podamos entender? Es una tarea difícil porque usted está tratando de explicar una acción de Dios, pero las únicas palabras que tenemos para hacerlo son palabras que, si bien son significativas para el hombre, no lo son del todo en la esfera divina. Así que, al tratar de explicar esta en un modo que el hombre lo pudiese entender, estamos atados a términos humanos. Por tanto, le atribuyo a Dios una capacidad humana, aunque en realidad el arrepentimiento, según Dios, no es como si yo me arrepintiese acerca de alguna cuestión. No puedo entender la acción de Dios debido a que sus caminos están por encima de nuestros caminos y están más allá de nuestra comprensión. Dios sabía desde el principio todas las cosas. Él sabía que los hombres se habrían de corromper sobre la tierra. Él sabía que habría violencia y que ellos traerían sobre sí mismos la autodestrucción. De este modo describimos esta acción de Dios con términos humanos. Aún así, las Escrituras declaran que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y créame, yo no tengo otras palabras para describir la acción de Dios y debo hacerlo en términos humanos, aunque no implica el arrepentimiento hacia el cual un hombre tendría que cambiar. Dios dijo, mirad, yo soy el Señor Dios, yo no cambio. No, estimado oyente, Él no tiene que cambiar, Él es Dios. Entonces, Dios declara la destrucción de la tierra. Y también leemos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Piense, en medio de un mundo malvado y corrompido, en el cual todo pensamiento era continuamente el mal, allí había un hombre en la tierra que caminaba junto a Dios en armonía, en compañerismo con Dios, como expresa la palabra de Dios. Con Dios caminó Noé. ¡Qué testimonio y qué testigo Noé! Continúa la Biblia diciendo, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Un codo alrededor de 45 centímetros de largo. Esto significa que el arca tenía 135 metros de longitud. Tenía también 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de altura. Tendría 3 pisos con una altura de 4 metros y medio cada uno. Un barco muy bonito, en verdad. Tenía un volumen de 41.000 metros cúbicos de capacidad. Esto es el equivalente a 522 vagones
de tren. Así que si usted tiene un tren con 522 vagones cerrados, podría llevar allí varios animales, ¿verdad? El arca no fue simplemente un barco hermoso, fue algo que el hombre no había visto hasta entonces. Y es interesante que sea 6 veces más alta que ancha. Mire, hemos descubierto hoy que esta es la proporción ideal para construir un barco. Su longitud en relación con su anchura. Muchas de nuestras embarcaciones modernas tienen el mismo radio, 135 metros por 22 metros y medio, en una proporción de 6:1. Muchas veces las personas tienen dificultad con esta historia del diluvio, la historia del arca, los animales entrando, la preservación del hombre y del animal. Pero existen excelentes libros escritos al respecto sobre este asunto. El doctor Wycombe y el doctor Morris se unieron para hacer un libro llamado El Diluvio de Génesis, el cual es quizá uno de los más eruditos de todos los libros que se han escrito sobre este tema. Hay continuos reportes de un gran barco incrustado en los hielos del monte Everest, y estos se remontan al tiempo de Marco Polo. Marco Polo reportó este barco allí en el hielo y cómo la gente de la zona hablaba acerca de él. En el año 1917 hubo un reporte de un piloto ruso que en un largo y caluroso verano se encontraba sobrevolando el área del monte Ararat, y él fue allí y vio este barco debajo como una mancha que estaba allí en el hielo. A partir de su historia se formó una expedición, pero cuando regresaron había estallado ya la revolución bolchevique y toda la evidencia recabada fue destruida. El piloto, un tiempo después, fue a Canadá y contó su historia, la cual causó que otros trataran de localizar este barco. Uno de los que quiso localizarlo fue un francés llamado Navarra, que trajo madera procedente de este objeto. Él encontró este objeto por encima de la línea que se encuentra sobre el nivel del mar, en la cual es imposible que crezcan los árboles, y estaba incrustado este barco en el hielo, según describió en su libro titulado El Arca de Noé, yo la toqué. Hay intentos de expediciones al presente, pero el gobierno turco no ha permitido ninguna expedición recientemente. Hay científicos que estarían interesados en ir allá arriba al monte para solucionar de una vez por todas este asunto, pero el gobierno turco por ahora está en contra de esto. Así como lo está haciendo el gobierno de Siria en cuanto a permitir excavaciones donde se encontraron las tabletas de Ebla, debido a que estas tabletas prueban la existencia de Abraham y de David, entre otros. Ellos están desconformes con esto, puesto que les daría a los israelitas el derecho a reclamar la tierra. Así que el gobierno sirio les pidió que no hiciesen más excavaciones en el área donde se hallaron las tabletas. ¿Para qué? Para evitar el efecto adverso que esto podía tener, debido a que son un estado diferente al Estado de Israel. Si el arca fuese descubierta, esto crearía un problema que sería interesante para los científicos en cuanto a cómo pudiese ser posible que un barco llegase tan alto. ¿Cómo fue que hicieron para transportar los materiales hasta allí para poder construirlo? Sería interesante, ¿no es cierto? Pero Jesús dijo, antes, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y si se requiere el descubrimiento del arca para hacer que usted sea un creyente, bueno, yo me siento apenado por usted, pero deseo que la descubran, así usted de todas maneras se transformará en un creyente. Existe otra evidencia interesante de que el mundo experimentó un diluvio universal. Por supuesto que la idea de un diluvio mundial se opone a la teoría de la uniformidad sobre la cual se basa la evolución. Y es interesante ver que los científicos no siempre son honestos. Les gusta aparecer como hombres de ciencia, pero muchos de ellos tienen ciertas teorías por las cuales han jurado, y el cambiar reportaría descrédito para ellos.
Su orgullo entonces no les permite hacer eso. Cualquier evidencia que sea traída por alguien destruirá al menos una de sus teorías aceptadas como científicas. Entonces es rechazada de inmediato, crucificando a la persona y a su obra. Emanuel Velikovsky salió al comienzo con un libro llamado Mundos en Colisión. Este libro fue publicado primeramente por la editorial Macmillan. Esta publicó muchos libros de texto para escuelas, y esto provocó el enojo de profesores por la evidencia presentada por Emanuel Velikovsky en su libro Mundos en Colisión, el cual demostraba la imposibilidad de la uniformidad, desaprobándola. Así que fue tal la queja que levantaron contra la compañía Macmillan que ésta tuvo que dejar de publicar el libro. Doubleday tomó los derechos y comenzó a publicarlo. Pero ellos estaban tan determinados a no permitir que se hiciera público este libro, que cuando salió al mercado hubo un gran furor y una gran retractación de las cosas que él había dicho antes de haber sido publicado el libro. Por lo tanto, antes de que las personas tuviesen la copia completa del libro, ellos ya estaban escribiendo refutaciones sin siquiera saber qué era lo que el libro decía. Todo para mantener su teoría viva. Y esta es que el hombre vino a existir por un proceso evolutivo. La razón por la cual aman tanto esta teoría es porque mediante ella es posible excluir a Dios de todo el sistema. Déjeme decirle esto concerniente a Manuel Velikovsky, estimado oyente. Primero, él realmente no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. De hecho, hay partes de esta que él rechaza por completo. Él no es un cristiano tampoco. Él es un científico judío. Pero ve la Biblia como un libro de historia y toma los hechos que acontecieron o que la Biblia declara que acontecieron y busca usarlos como hechos históricos para probar su teoría, la cual es que el planeta Venus fue introducido al sistema solar uniéndose a éste en el tiempo de Josué. Y el largo día que Josué relata es explicado por el pasaje cercano del planeta Venus. También las plagas de Egipto en el tiempo de Moisés son explicadas por un pasaje cercano y previo de dicho planeta, y que hubieron muchos pasajes de este hasta el punto que se unió definitivamente a su propia órbita alrededor del Sol, lo cual habría ocurrido no más de 5.000 años atrás, causando grandes cataclismos aquí en la Tierra. Esta es una teoría la cual busca probar empleando gran cantidad de evidencia que a mí personalmente me parece sumamente interesante. Por ejemplo, él menciona los huesos de ballena encontrados a más de 132 metros por encima del nivel del mar en el lago Ontario del Norte. Un esqueleto de otra ballena descubierta en Vermont a más de 150 metros sobre el nivel del mar, y otro más en Montreal, en el área de Quebec, a 180 metros por encima del nivel del mar. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros cargaría con un esqueleto de ballena 150 metros hacia arriba en una montaña a muchos kilómetros del océano. Así que la pregunta es, ¿cómo fue que esos esqueletos llegaron allí? Bien, él tiene su propia teoría de que las montañas fueron impulsadas hacia arriba en etapas, según trata de probar en su libro Tierra en Cataclismo. Él dice que las montañas fueron impulsadas hacia arriba en la historia reciente. Y cuando usted habla de historia reciente, está hablando de un poco menos de 7.000 años. Pero, ¿por qué no en lugar de tierra subiendo? ¿Por qué en lugar de ello no poner agua subiendo y cubriendo toda el área y las ballenas nadando hasta que las aguas descendieron sobre la faz de la tierra? Esto es tan plausible como la teoría del aventón hacia arriba, pero es más escritural. Permítame decirle algo, estimado oyente. Algo más sobre el libro. Él habla de los Himalayas. Los científicos del siglo XIX se hartaron de encontrar que tan alto como subieran,
encontraban rocas con esqueletos de animales marinos, peces que nadan en el océano, almejas de moluscos. Esto es evidencia de que los Himalayas subieron del mar o que el mar subió por encima de los Himalayas, cubriéndolos de agua. Lo mismo sucede en América del Sur, en la cordillera de los Andes y en otros lugares más. Toda la evidencia demuestra que el planeta alguna vez fue cubierto por agua.